Vamos a comenzar con aplicaciones de la derivada. En este capítulo vamos a estudiar diversas aplicaciones que tiene el concepto de derivada, el uso del concepto de derivada para resolver problemas en la vida cotidiana, básicamente. Hay algunas aplicaciones que, dependiendo de lo que estén estudiando, cada uno de ustedes van a poder encontrar que tiene tal vez más significancia, va a ir un poco más coherente con lo que irán a estudiar a futuro. Y bueno, vamos a comenzar entonces de la siguiente manera. Bueno, con respecto a lo que es ese último examen, tenemos lo siguiente. Vamos a empezar con movimiento rectilíneo. Vamos a hablar de razones de cambio relacionadas. Acá en esta parte de razones de cambio relacionadas, algo que sí les voy a pedir es que hagan una consulta con respecto a algunos datos como que volumen, área, puede ser área o incluso área superficial, dependiendo de lo que estemos hablando. Vamos a hablar de perímetros. Esto para algunas figuras. Por ejemplo, cosas como cono, el cono truncado. El cono truncado, vamos a hablar de esferas, cilindros, prismas en general, no sé, de pronto pirámides. Y algunas figuras planas, ¿no? Algunas figuras planas relacionadas, figuras planas como que, por ejemplo, algunas cosas de circunferencias, algunas cosas, no sé, por ejemplo, cálculo de áreas para lo que sean polígonos regulares. Bueno, por ahí iremos mirando más cosas, ¿no? Algunas cosas de semejanza de triángulos también se van a necesitar. Acá vamos a empezar a necesitar, sobre todo en la 4.2 y en la 4.8, que es el capítulo de optimización, la sección de optimización, vamos a necesitar esta información. Ya se darán cuenta cuando estemos resolviendo ejercicios. Hay algunas secciones que tienen alguna componente un poco más teórica, como la sección 4.3 de extremos de funciones, la 4.4 el teorema del valor medio para derivadas, el uso de la regla del L'Hopital para resolver algunos límites con ciertas formas indeterminadas. En la 4.6 y 4.7, si bien hay alguna componente teórica, está muy relacionado con la parte gráfica de la regla de la primera y segunda derivada. Y en conjunto, de la sección 4.1 a la 4.8, será lo que evaluaremos en el cuarto examen. ¿Vale? El cuarto examen tiene que ver con esas secciones de la 4.1 a la 4.8. Bien. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con la sección 4.1 que tiene que ver con movimiento rectilíneo. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, hablamos de una partícula o un objeto o un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Movimiento rectilíneo. Entonces, un objeto se mueve
describiendo una trayectoria rectilínea se dice que está en movimiento rectilíneo. Se dice que está en movimiento rectilíneo. La posición S de t es una función en términos del tiempo al igual que la función velocidad instantánea función velocidad instantánea, b de t, y la función aceleración, a de t. Esa función aceleración, a de t. Bien. En términos de lo que es la definición de velocidad y aceleración, vamos a tener lo siguiente. Suponga que s de t es una función que describe la trayectoria o posición de un objeto en movimiento rectilíneo. Entonces, tenemos la siguiente definición. La velocidad instantánea, v de t, es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que la velocidad instantánea es s' de t. Por otro lado, la aceleración es la primera derivada de la función velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración a de t es b' de t, o de otra forma, como la velocidad a su vez, veamos, derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Pero la velocidad a su vez es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto que está en amarillo es la velocidad. Es decir, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo no es otra cosa que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es esa segunda derivada. Entonces, bueno, ahí tenemos esas definiciones y vamos a ver cómo utilizarlas. Definición de la velocidad y definición de la aceleración. Es bien importante resaltar acá un dato con respecto a este tipo de problemas,
es el siguiente. Observación. Y vamos a hacer esta observación porque en algunos momentos, dependiendo de la intuición, uno podría suponer que ocurren algunas cosas con respecto a lo que será la velocidad, la aceleración en sí, con respecto a lo que será el desplazamiento y todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con el movimiento como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que la velocidad en un movimiento es negativa, ¿qué dirían ustedes con respecto al movimiento? ¿Se puede decir algo con respecto al movimiento? ¿Qué dicen ustedes? O si les dijera que la aceleración es negativa, ¿les da alguna idea de qué está pasando en el movimiento del objeto? Por ejemplo, si la aceleración es negativa, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Que va más lento, ¿sí? La aceleración y la velocidad son vectores y, bueno, uno puede decir que va frenando, que va más lento. Es lo que podría pensar uno. Pero bueno, vamos a tomar eso que dice Jonael, el hecho de que son vectoriales para entender lo siguiente. Bien, observación. Tenemos aquí varios puntos que resaltar. Primero, la primera observación es lo que nos dice el compañero precisamente. BDT y ADT son vectoriales. Esto implica que, vamos a decirlo así, que guardan información con respecto a la dirección. Si ustedes vieron o están viendo álgebra lineal, pueden recordar que un vector se caracteriza por la magnitud y por la dirección que tiene, ¿cierto? Depende de la magnitud y depende de la dirección, y eso es lo que caracteriza o describe un vector. Entonces acá con respecto a la dirección, eso va a aportar información con respecto a lo que es el movimiento como tal. Pero ya vamos a ver algunos casos. Segunda observación, SDT, BDT, es decir, la posición, la velocidad y la aceleración pueden, pueden ser negativos. Pueden ser negativos. Vamos a poner acá entre un paréntesis, depende del sistema de referencia. Eso depende del sistema de referencia. Y bueno, depende también de las condiciones iniciales y cómo se esté dando el movimiento. Pero pueden ser negativos. Ahorita vamos a analizar ejemplos de eso, situaciones donde eso ocurre. Pueden llegar a ser negativos. Tercera observación. Resulta que el hecho de que sean negativos no dice nada con respecto
bueno, si está frenando, si está acelerando, no dice nada. Ese negativo simplemente es la dirección, en este caso de la aceleración o la dirección de la velocidad. Es lo único que dice. Entonces acá vamos a poner esta observación de la siguiente manera. Un movimiento rectilíneo es acelerado cuando, ya vamos a ver cómo completar esto. Y la cuarta observación es cuando será desacelerado. Un movimiento rectilíneo es desacelerado cuando, y vamos a ver. Entonces vamos a analizar unos casos para comprender un poco todo esto de las observaciones. Bien. Entonces, ahorita resolvemos un problema en específico, pero por ahora vamos a analizar un caso como el siguiente. Supongamos que tenemos una pelota y la pelota desde el nivel del suelo, vamos por acá del nivel del suelo, es lanzada verticalmente hacia arriba. Verticalmente hacia arriba, es decir, la trayectoria que va a seguir la pelota es una trayectoria vertical. Bien. Entonces, vamos a poner nuestro sistema de referencia en el suelo, en el origen del movimiento. Es decir, que acá estará el 0, por acá esto será positivo, una altura positiva, esto será el negativo. Bien, aquí estará el 0. Cuando la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba, vamos a poner aquí, lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando tenemos algo de este estilo, supongamos que acá hay un momento en el que está la pelota con cierta altura. La pregunta es, bueno, acá la pelota inicialmente se lanza hacia arriba y tiene una velocidad inicial. Bien, tiene una velocidad inicial. Entonces, si la pelota tiene una velocidad inicial v sub 0, pregunto, si usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿qué espera que ocurra con el movimiento de la pelota? ¿Qué creen que va a pasar con la velocidad? La velocidad va a aumentar. Va a ir disminuyendo. ¿Va a ir disminuyendo? Vale. ¿Por qué va a ir disminuyendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque Por la gravedad. va subiendo y la gravedad le apesta. Por la resistencia de la gravedad. Principalmente por la gravedad. Resulta que en el movimiento de la pelota, si la pelota acá en este instante sigue subiendo, entonces la velocidad, esa velocidad va a apuntar en la dirección del movimiento. Hacia acá apunta la velocidad. Pero la aceleración apunta hacia abajo. La aceleración apunta hacia abajo. ¿Por qué apunta hacia abajo? La velocidad y la aceleración son vectoriales. Entonces, la velocidad acompaña el movimiento. Si la pelota está subiendo, entonces la velocidad apunta hacia arriba. Pero la aceleración es debida a la gravedad, ¿cierto? Entonces, esa aceleración tiene que ver con el peso y esa apunta hacia abajo. En tal caso, la aceleración para este caso, todo el tiempo, es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o si lo estamos trabajando en pies, sería menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? La aceleración acá es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque apunta hacia la parte negativa. Miren hacia dónde va la flecha. Va hacia la parte negativa de nuestro sistema de referencia.
Bien, por eso es negativa aquí la aceleración. La velocidad, en este caso, bueno, la velocidad podemos ver, es positiva. La velocidad todo el tiempo es positiva hasta, digamos, que se hace cero. Bien, pero acá en este primer tramo es positiva. Entonces estamos viendo aquí que la velocidad y la aceleración van en direcciones contrarias. Y en este caso, el movimiento se va deteniendo, ¿cierto? Se va deteniendo hasta que la pelota alcanza una altura máxima y bueno, luego empezará a descender. Pero con respecto al lanzamiento verticalmente hacia arriba, podemos ver que la pelota tiende a desacelerarse y bueno, va a empezar a detenerse hasta que alcanza la altura máxima en, en un punto tal que la velocidad es cero, ¿cierto? En ese punto de altura máxima la velocidad es cero. Entonces, acá estamos viendo algunas cosas. ¿Qué cosas? Que, por ejemplo, la aceleración y la velocidad pueden ser negativas. En este ejemplo tenemos que la aceleración es negativa, ¿bien? Y tenemos un movimiento que es desacelerado, ¿cierto? Se va desacelerando, se va deteniendo. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Entonces podemos completar ahora sí. Un movimiento rectilíneo es desacelerado cuando la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios. Cuando tienen signos contrarios, en ese caso es cuando el movimiento es desacelerado, cuando hay signos contrarios. Ahora, vamos a analizar un lanzamiento verticalmente hacia abajo. Lanzamiento vertical hacia abajo. Que también podría ser un problema de caída libre. Un problema de caída libre significa que al inicio la velocidad inicial es cero y simplemente se deja caer el objeto. Un lanzamiento vertical hacia abajo quiere decir que se imprime una velocidad descendente. Ahí hay diferencia. Entonces vamos a poner acá nuestro sistema de referencia, este es el cero, y vamos a suponer que tenemos acá una pelota a cierta altura. Entonces esto tendrá, hacia acá será positivo, hacia acá será negativo. Acá tendremos una posición inicial, S sub 0, que es positiva, ¿cierto? Acá lo podemos ver, es positiva. Vamos a tener una velocidad inicial, V sub 0. Y si esto es lanzado verticalmente hacia abajo, entonces todo el tiempo, vamos a poner acá la pelota en un instante intermedio para ver hacia dónde apuntan las componentes vectoriales. Entonces, la velocidad apunta verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Hacia allá va la velocidad. Recuerden que la velocidad acompaña el movimiento, va en la dirección del movimiento. Y en este caso la aceleración también va hacia abajo, porque es la gravedad, ¿cierto? Y si ustedes observan, si ustedes lo piensan, si, si uno deja caer un objeto desde cierta altura, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad en ese objeto? ¿Va aumentando, va disminuyendo o permanece constante? Va aumentando, ¿verdad? Va aumentando la velocidad. Acá pues la aceleración sigue siendo negativa. Algo que podemos resaltar es que aquí todo el tiempo la velocidad es negativa y la aceleración pues es menos 9.8 o menos 32, ¿bien? Pero también es negativa. Ya sea esto o menos 32, pies sobre segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que en ambos casos es negativa. Es negativa. Es decir, que la aceleración y la velocidad son negativas y acá tenemos un movimiento que es acelerado. Es un movimiento que es acelerado. Va aumentando la velocidad del objeto a medida que va cayendo.
Entonces un movimiento rectilíneo es acelerado ¿cuándo? Cuando la velocidad y la aceleración tienen signos iguales. Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. En esos casos, tenemos un movimiento que es acelerado. ¿Cuándo llega a ocurrir que la posición es negativa? Para completar acá esta segunda observación. Entonces, todo esto se puede, como les digo, eso depende del sistema de referencia. Suponga que usted quiere desarrollar un experimento en el cual quiere medir esa altura máxima en un lanzamiento vertical. Y entonces está a nivel del suelo, va a lanzar una pelota verticalmente hacia arriba. Vamos a suponer que, bueno, por acá hay una persona, hay un observador, no sé, se llevó un amigo, un familiar, a que le ayudara con el experimento. Y acá, digamos, por acá hay un edificio. Por acá puede que tengamos un edificio. Por acá vamos a poner un balconcito. Y entonces vamos a poner acá un observador también en el balcón. Vamos a poner un observador en el balcón y vamos a poner un observador a nivel del suelo. Cuando la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba, entonces, para el observador que está en el suelo, la pelota está ganando altura y la pelota cada vez se está alejando más de él. Es decir, para un observador que está en el suelo, él tendría una percepción de la siguiente manera, poniendo acá el 0 y que la pelota va verticalmente hacia arriba en esa dirección. Si ustedes observan, si ustedes lo piensan, acá lo que percibe el primer observador, que es el que está en el suelo, vamos a llamar este observador 1. El observador 1 lo que percibe es que la pelota cada vez se va alejando de él, ¿cierto? La pelota cada vez se va alejando de él. Podríamos tomar entonces un sistema de referencia así, para el observador 1. Para el observador 2, el sistema de referencia se puede tomar de una manera diferente. El observador 2 lo que percibe es que la pelota también está ganando altura, pero con cierta diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora él no percibe que la pelota se va alejando de él, ¿cierto? El observador 1 sí percibe que la pelota se aleja de él. En cambio, el observador 2 percibe que la pelota se acerca a él. Es lo que percibe el observador 2. En tal caso, podríamos tomar un sistema de referencia de la siguiente manera. Podemos poner acá, a la altura donde está el observador 2, podríamos poner el 0. Es decir, que el nivel del suelo va a estar por acá y el observador 2 va a ver, él va a ver que lo que sería la pelota arranca desde una posición que será negativa para ese sistema de referencia en el cual él se encuentra ubicado. Bien. Es decir, supongamos que la distancia, o bueno, la altura de lo que es el balcón, o sea, vamos a ponerle 30 metros, algo así. Entonces, para el observador 1, la pelota arranca desde el 0, vamos a poner acá algunas condiciones. Para el observador 1, la posición inicial es 0, 0 metros. La velocidad inicial será una velocidad ascendente, v sub 0. La aceleración es la gravedad. Bien, menos 9.8, vamos a manejarlo por ahora en metros. ¿Qué pasa para el observador 2? Para el observador 2, para él la posición inicial ya no es 0, porque si el 0 de él se encuentra acá y esto está a una altura de 30 metros,
el nivel del suelo para él se encuentra a menos 30 metros. Es decir, que la posición inicial será menos 30 metros. La altura va a ir, bueno, va a ir aumentando, ¿cierto? A medida que la pelota gana altura, el observador 2 lo que percibe es que la pelota se acerca más a él. Sin embargo, en todo este tramo, a medida que la altura recorre todo este tramo, la pelota recorre todo este tramo, la posición va siendo negativa. La posición va siendo negativa. Entonces, en este escenario en el cual el observador se ubica en otra posición y por lo tanto el sistema de referencia cambia, en ese escenario podemos percibir una posición negativa y es realmente lo que percibe el observador 2. Por lo demás, no cambia nada. La velocidad inicial es la misma velocidad v sub 0 y la aceleración también es la misma, menos 9.8. Es la misma. Lo único que cambia al cambiar el sistema de referencia es cómo se va a medir el tema de la posición. Bien. Todo esto depende de cómo se ubique el observador. Cuando estén en el curso de física, las personas que ya vieron física o que están viendo física pueden dar fe de eso. En el momento en el que uno habla de cinemática y habla de movimientos relativos, tiene que tener muy, muy en cuenta lo que es un observador. ¿Sí? El observador es bien importante con respecto a lo que se puede decir de un movimiento. Bien, lo que se puede decir de un movimiento. Vale. Vamos a resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo. Vamos a mirar acá algún problema de movimiento rectilíneo. A decir si el movimiento es acelerado, desacelerado o qué ocurre. Bueno, en el problema de 9 al 12 dice, ST es una función, posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Se mueve en línea recta. Entonces, a ver, quiero que respondan el problema número 12. Acá nos dan una función posición y quiero que respondan estas tres preguntas. ¿Cuál es la posición de la partícula cuando la velocidad es cero? ¿Cuál es la posición de la partícula cuando la aceleración es cero? Y cuándo acelera la partícula y cuándo desacelera. Bien, a ver, tomen unos minutos para que analicen el problema número 12. Cosas para recordar. Recordemos que la función velocidad es la primera derivada de la posición. La función aceleración es la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Para que hallen la función velocidad y la función aceleración a partir de la posición, necesitamos esta información. Y bueno, luego habrá que analizar los signos algebraicos para ver cuándo acelera y cuándo desacelera la partícula.
¿Listo, muchachos? Vamos a ver. Veamos entonces. S de t, este al cubo, menos 3t cuadrado, más 8. Tenemos la velocidad es la derivada de la posición, es decir, esto es 3t cuadrado menos 6t. Y la aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, que esto es 6t menos 6. ¿Bien? Vale, ahora, las preguntas son, ¿cuál es la posición de la partícula cuando la velocidad es 0? Entonces, la velocidad cuando se hace 0. Para responder la pregunta A, entonces veamos, la velocidad se hace 0 cuando, factorizando esto, quedaría t, factor de 3t menos 6, igual a 0, es decir, que el tiempo es 0 o el tiempo es 2. ¿Verdad? El tiempo es 0 o el tiempo es 2. Es decir, ¿cuál es la posición de la partícula cuando la velocidad es 0? La posición de la partícula será, para un tiempo 0, evaluando, quedaría S de 0 es 8. Y para un tiempo 2, tenemos, a ver, 2 al cubo es 8, más 8, 16. Acá tenemos 3 por 4, 12. 16 menos 12, eso es 4. Es decir, que S de 2 es 4. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la posición de la partícula cuando la aceleración es 0? Entonces veamos. ¿Sí? Si la aceleración es 0, la aceleración es 0 cuando el tiempo es igual a 1, ¿verdad? Cuando el tiempo es igual a 1 y por lo tanto la posición cuando el tiempo es 1 es decir, la posición, a ver, tenemos 1, a ver, acá esto sería 9 menos 3, 6. La posición de la partícula es 6 cuando la aceleración es 0, ¿sí? Si la aceleración es 0, el tiempo es 1, y si el tiempo es 1, la posición es 6. Bueno, acá no nos dan nada en metros, no tenemos unidades, entonces pues tampoco le vamos a poner unidades. Tercera pregunta, ¿cuándo desacelera la partícula y cuándo acelera? Recordemos que la partícula acelera cuando velocidad y aceleración tienen el mismo ciclo. Cuando tengan signos contrarios, desacelera. Entonces, con estas dos funciones podemos hacer un cementerio. Veamos. Básicamente, quiero saber cuándo son positivas estas funciones y cuándo son negativas, ¿verdad? La velocidad, vamos a escribirla, es 3t cuadrado menos 6t. Aceleración es 6t menos 6.
quiero saber los signos algebraicos de cada una. Entonces, para la velocidad vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos factorizada la velocidad es t por 3t menos 6. Entonces vamos a poner aquí t, vamos a poner por aquí 3t menos 6 y vamos a poner por aquí la aceleración que es 6t menos 6. Bien, vamos a hacer un cementerio. Estas dos, el producto de estos dos es la velocidad. ¿Sí? El producto de estos dos. Bueno, puedo hacerlo en un solo cementerio y ya les voy a mostrar por qué. Esto viene siendo la velocidad y esta solita viene siendo la aceleración. Entonces, ¿dónde se hace cero el primer factor? El primer factor se hace cero en 0. El segundo factor se hace 0 en 2. Y el tercer factor se hace 0 en 1. Bueno, puedo cambiar acá entonces esta escala. Voy a poner acá 0. Pongo por aquí 1. Pongo por aquí 2. Y por acá esto irá hacia infinito. Y hacia menos infinito. Hacia infinito y hacia menos infinito. Entonces, el primer factor se hace 0 ¿dónde? En 0. Y en adelante es positivo y antes es negativo. Este otro factor se hace 0 en 2, en adelante es positivo, antes es negativo. Y en la aceleración se hace 0 en 1, en adelante es positivo y antes es negativo. Claro, si yo quisiera ver los signos solamente de la velocidad, observe que, por ejemplo, acá la velocidad es positiva, ¿cierto? Porque sus dos factores son negativos, ¿cierto? La velocidad acá va a ser positiva y aquí la aceleración es como negativa, ¿cierto? Velocidad positiva, aceleración negativa. Entonces acá esta parte es como, esta parte es, bueno, en este intervalo es desacelerado, ¿cierto? Velocidad positiva y aceleración negativa. Ahora, en esta otra parte, entre 0 y 1, la velocidad es como negativa. Hago el producto de esos dos signos. Y la aceleración también es negativa. Es decir, que aquí como es el movimiento, acá el movimiento es acelerado. Continuamos. Acá la velocidad es negativa, la aceleración es positiva, por lo tanto esto es desacelerado. Y en el último tramo tenemos que la velocidad es positiva y la aceleración también, por lo tanto allí el movimiento es acelerado. Es decir, que cuando es desacelerado, ahora hay que tener en cuenta lo que les decía yo con respecto a los tiempos. Si yo digo que es desacelerado menos infinito a cero, tal vez no tiene mucho sentido porque los tiempos negativos no tienen sentido para este tipo de problemas. Entonces me voy a centrar en el intervalo de cero a infinito. Es decir, que donde es acelerado, el movimiento es acelerado en el intervalo, vamos a poner en el intervalo de 0 a 1, abiertos ambos, y en el unido con el intervalo de 2 hasta infinito. Todo abierto. ¿Por qué abierto? Porque cuando la velocidad sea cero o la aceleración sea cero, no tenemos diferencia de signos. Precisamente necesitamos tener signos para poder compararlos, ¿verdad? Entonces, si uno de ellos es cero, pues no tengo mucho que pueda decir. ¿Dónde es desacelerado? Será desacelerado en el intervalo de 1 a 2. Ahí el movimiento es desacelerado en el intervalo de 1 a 2. ¿Bien?
Bueno, a ver, hay preguntas. ¿Y por qué se une t con 3t menos 6? Ah, porque esa es la factorización de la velocidad. Tengamos en cuenta que la velocidad es esta expresión, 3t cuadrado menos 6t. Es decir, que la velocidad es el producto de estos dos factores. Por eso estoy haciendo el producto de los factores con lo que será para obtener el signo de la velocidad. Bien, lo mismo, si la aceleración, por ejemplo, la aceleración tuviera también, digamos, más factores, entonces puedo poner todo esto en un cementerio, o si ustedes gustan, lo hacen en 2 cementerios para que saquen los signos, pero lo bueno de ponerlo en un solo cementerio es que estoy analizando todos los intervalos de una vez. Bien, entonces si yo pongo todo en un solo cementerio, a ver, vamos a suponer que la aceleración tuviera más factores. Entonces, ¿qué haríamos? Lo que tenga que ver con la aceleración, hago el producto de los factores de la aceleración, hago el producto de los factores de la velocidad y los comparo. Si son iguales, el movimiento es acelerado. Y si son diferentes, el movimiento es desacelerado. ¿Sí? Resulta que cuando uno hace 2 cementerios, puede ser que tenga que hacer un análisis un poco diferente. A ver, por ejemplo, acá hacen un análisis de signos. Vamos a ver cómo hacen el análisis de signos. Bueno, acá hacen un diagrama que no me gusta mucho. En este me gusta un poco más. Si ustedes observan acá, por ejemplo, básicamente es lo que ocurre en un cementerio, lo que ocurre en un análisis de signos. Bien, aquí dice, bueno, si es positivo, la aceleración es positiva. Y acá, si ustedes observan, miren, la velocidad es negativa entre -1 y 1. ¿Sí? La velocidad es negativa entre -1 y 1. Es decir, que de 0 a 1, la aceleración es positiva, la velocidad es negativa, entre 0 y 1 el movimiento es desacelerado. ¿Sí? Pero acá no queda del todo claro. Es decir, si yo hiciera 2 cementerios, por ejemplo, si yo hubiese hecho 2 cementerios para mi problema, ¿cómo me hubiese quedado esos 2 cementerios? Uno de los cementerios me hubiese quedado positivo. A ver, miremos. Si hubiese hecho un cementerio para la aceleración, me hubiera quedado positivo en el intervalo de 1 hasta infinito, ¿sí? Acá positivo, negativo desde menos infinito hasta 1, acá negativo, y para la velocidad, miren qué hubiera pasado en la velocidad. La velocidad me hubiera dado positiva entre menos infinito y 0. Para la velocidad me queda positiva entre menos infinito y 0, de menos infinito a 0 es positiva. Me queda negativa desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2 es negativa y luego vuelve a quedarme positiva de 2 a infinito. Si ustedes observan, tendría que ir intersectando intervalos. Porque recuerden, el tiempo me interesa a partir de 0. Entonces, miremos, a partir de 0, acá tengo de 0 a 1, de 0 a 1 que es más o menos lo que me indican los límites. De 0 a 1, ¿cómo iría? Bueno, no puedo medir de 0 a 1 con este primer intervalo porque este va de menos infinito a 0. Es decir, este hecho no me interesa. De 0 a 1, ¿dónde mido? Mido acá. Acá está de 0 a 1 para la velocidad. Y de 0 a 1 está acá la aceleración. Es decir, de 0 a 1 ambos son negativos. Entonces de 0 a 1 es acelerado. Ahora voy de 1 a 2. De 1 a 2 para la velocidad sigue estando en este intervalo, pero de 1 a 2 ya no está en ese intervalo para la aceleración, sino está en este otro. Y de 1 a 2 encuentro que uno es negativo, el otro positivo, entonces es desacelerado. Y luego voy de 2 a infinito. De 2 a infinito, que en la velocidad está acá, y en la aceleración de 2 a infinito está acá. Ambos positivos, entonces acelerado. Pero el problema se convierte cuando, o bueno, encontramos más problema cuando tenemos más intervalos.
¿verdad? Porque puede ser que la aceleración, acá la aceleración al tener un solo factor, solo tiene un punto donde se corta. La velocidad tiene dos factores, tiene dos puntos donde se corta, pero si la velocidad tiene más factores y la aceleración también tiene más factores, entonces empezar a comparar todos los intervalos, allí podemos cometer errores. Yo recomiendo que lo hagan en un solo cementerio para ir analizando los intervalos que debemos analizar todo a la vez, pero de forma independiente si analicen el signo de la velocidad, el signo de la aceleración, los comparen y decidan si es desacelerado o acelerado. ¿Bien? Bueno, vamos a resolver ejercicios ahora de la siguiente sección. En la siguiente sección, que es la sección de razones de cambio relacionadas, realmente no hay mucho de teoría, como tal, no hay teoría. Y lo que debemos hacer es hacer muchos ejercicios. En esta sección de razones de cambio relacionadas, algo que yo les aconsejo, muchachos, en la sección de ejercicios, traten de hacer tantos ejercicios como les sea posible. Si pueden tener o pueden conseguir el PDF de este libro en inglés y no les va mal con el inglés, algunos problemas puede que sean mejor leerlos del texto en inglés. Porque resulta que el texto que estamos manejando nosotros es una traducción del inglés. Y hay algunos problemas que cuando uno los lee tal vez no tienen mucho sentido. Tal vez en el término de la lectura no se comprende muy bien, pero en el inglés se comprende un poco mejor. Hay algunos problemas que tienen esos detalles, entonces algo que yo les aconsejo, si hay algún problema que no lo entienden, no se queden, eh, no se queden estancados con ese problema. Hay un montón de problemas acá, hay problemas que son interesantes. eh, Ahorita vamos a resolver algunos, yo les voy a recomendar algunos otros para que estudien, para que los resuelvan. Y bueno, no les aconsejo tampoco que empiecen a resolver en orden, digamos, porque no sé, si usted empieza en orden, tal vez cuando llega el problema 10 ya dice, no hice muchos de esta sección, son 10, pero tal vez hizo los primeros 10, tal vez son los primeros 10 que son más sencillos, entonces les recomiendo que los lean, sean un poco selectivos, miren los problemas, de pronto vean cuál tiene más dificultad para cada uno de ustedes y trate de resolverlo. Bien, trate de resolverlo. Y bueno, vamos a hablar de razones de cambio relacionadas. Cuando hablamos de razones de cambio relacionadas, tenemos que hablar un poco también de algo que ya conocemos como una razón de cambio, y es precisamente la derivada. Resulta que la derivada no es otra cosa que una razón de cambio. Si nosotros tenemos una función posición s de t, entonces s' de t, ¿cómo se define? Se define como el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De s de t más h menos s de t sobre h. Pero, si ustedes lo observan, esto no es otra cosa, bueno, de hecho cuando se define como tal la derivada, acá en el denominador uno hace algo de este estilo, hace t más h menos t, ¿verdad? Es decir, esto no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de una variación en la posición, en esa posición s, con respecto a una variación de tiempo, ¿vale? Una variación de tiempo, que es lo que tenemos acá, que de hecho esto cuando hacemos cuentas es h. Esto se podría escribir de otra forma, directamente como el límite cuando la variación del tiempo tiende a 0, de la variación de la posición con respecto a la variación de ese tiempo. Esto es una razón de cambio. Es una razón de cambio. Básicamente lo que permite es medir cómo varía una de las variables en contraste o en comparación con la otra variable. Eso es lo que hace
o lo que se mide con una razón de cambio de este estilo. Y bueno, esta razón de cambio lo que está midiendo es la velocidad instantánea, ¿sí? Lo que mide es la velocidad instantánea para este caso. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de problemas donde la razón de cambio, las razones de cambio tienen que ver con respecto a una variable adicional. Con respecto a una variable adicional. Entonces, en muchos de estos casos, para hablar de razones de cambio relacionadas, vamos a tener las siguientes características. Ahorita vamos a ver unas directrices, tiene que ver un poco con esto. Entonces necesitamos una ecuación que relaciona las variables del problema En general, todas ellas varían en términos del tiempo. Todas ellas varían en términos del tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de un problema que podamos visualizar, que podamos entender y ahorita empezamos a ver cómo resolver este tipo de problemas. Supongan ustedes, muchachos, que tienen una pila. Tienen una pila, bueno, no sé cómo le llamarán ustedes. O una piscina, no sé, pongamos una piscina. De manera que esto tiene, bueno, vamos a poner, inicialmente vamos a suponer que tiene forma de paralelepípedo, ¿bien? Es decir, es una especie de caja, ¿vale? Es como una caja. Y en esa caja, en esa pila, en esa piscina, en ese paralelepípedo, vamos a empezar a verter agua. Bien, vamos a empezar a verter agua. Entonces supongamos que abrimos una llave, una manguera, y esto arroja agua a una razón constante, ¿sí? Va a arrojar agua a una razón constante. Supongamos que acá tenemos algo conocidas las dimensiones. O sea, supongamos que sabemos las dimensiones. Supongamos que estos son 3 pies, que estos son 10 pies, que estos son 2 pies. Y la pregunta es, yo quiero averiguar cómo varía, por ejemplo, el volumen con respecto al tiempo o cómo varía la altura con respecto al tiempo, ¿vale? Acá algo que podemos hacer es poner algunas condiciones, no sé. Vamos a decir aquí que entran, no sé, vamos a poner 5 pies cúbicos por minuto. Todo esto unidades de pies, ¿vale? 10 pies, 2 pies, 3 pies, ¿vale? Todo en unidades de pies. Entonces, claro, cuando empiece a ingresar el agua, a esta pileta, a este recipiente, va a empezar a aumentar la altura, ¿cierto? Empieza a aumentar la altura, y algo que podemos nosotros establecer es una ecuación que relaciona, por ejemplo, la altura y el volumen, ¿cierto? Si tenemos que este volumen de agua tiene una altura h, ¿cuánto es ese volumen? Entonces el volumen, por ejemplo, en este caso, ¿quién es? Es el área de la base, ¿cierto? Que es 3 por 10 por la altura, que es h, es decir, esto será 30h. El volumen es 30h. Pero, por ejemplo, yo quiero saber qué tanto varía. Quiero averiguar cuál es la variación de la altura con respecto al tiempo. Esto es una razón de cambio.
Esto es una razón de cambio. Variación de la altura con respecto al tiempo. Se lee de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que yo no tengo ninguna función que mida la altura con respecto al tiempo. No la tengo. No la tengo. No tengo ninguna función que me mida la altura con respecto al tiempo. Tal vez puede que la consiga, pero en muchos casos no es así y la idea no es que consigamos esa función. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿hay alguna forma en la cual nosotros vamos a poder relacionar las razones de cambio? La idea principal de un problema como este, teniendo en cuenta que la variable volumen está relacionada con la variable altura, es que nosotros podamos relacionar la variación del volumen con respecto al tiempo, podamos relacionar esto con la variación de la altura con respecto al tiempo. Es decir, que yo puedo decir la variación de la altura con respecto al tiempo es tantas veces la variación del volumen con respecto al tiempo. Y bueno, por ahí pueden haber variables, podemos tener varias cosas. Bien. Algo que podemos resaltar nosotros acá, muchachos, es que tanto el volumen como la altura cambian en términos del tiempo. Pero por supuesto, si yo aumento la altura, aumentará el volumen, ¿verdad? El volumen de agua. Y si aumento el volumen de agua, aumenta también la altura. Precisamente por eso están relacionadas mediante una ecuación. Pero cada una de ellas varía en términos del tiempo. ¿Por qué? Porque está la llave abierta y depende de qué tanto tiempo haya ocurrido para saber cuánto volumen hay, cuánta altura hay, ¿verdad? De eso se tratan los problemas de razones de cambio relacionadas. Entonces vamos a ver las directrices. Antes de vamos a leer estas directrices antes de revisar algunos ejemplos acá del texto y de hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, les pido que escriban estas directrices allí en su cuaderno, directrices para resolver problemas de razones de cambio relacionadas. Entonces, bueno, hay algunas de estas directrices o de estos pasos que parecen ingenuos o parecen obvios, pero no está de más decirlo. Hay que leer, la primera dice, lea varias veces con cuidado el problema. Esto es importante. Parece obvio, tal vez es que le digan a uno que lea el problema, pero es importante porque leyendo bien el problema, leyéndolo varias veces, es como se puede llegar a entender qué es lo que pretende o qué es lo que pide el ejercicio como tal. ¿Vale? Si es posible, trace un esquema. Hay problemas en los cuales no nos dan un esquema o no nos dan un dibujo sobre el cual podamos identificar las variables. Debemos nosotros mismos establecer ese esquema, esa representación gráfica. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con respecto al tiempo. Es decir, vamos a poner variables, todas las que cambian con respecto al tiempo. Escriba todas las razones, estas son razones de cambio, que se proporcionan en el enunciado. Utilice notación de derivadas para escribir la razón que se desea encontrar. Esto es bien importante. Hay que identificar al inicio del problema qué es lo que pretende el problema, qué es lo que me pide el problema. Escriba una ecuación o una función que relacione todas las variables que se hayan introducido, todo lo que podamos ver nosotros que se relaciona allí en nuestro esquema, en el esquema que hemos hecho o en esa representación gráfica. Luego vamos a derivar con respecto al tiempo la ecuación o la función encontrada, la que habremos propuesto. Este paso requiere diferenciación implícita. ¿Por qué requiere diferenciación implícita? Porque, como lo hemos dicho, las variables dependen de una variable adicional. En este caso, la variable adicional es el tiempo. La ecuación resultante después de la diferenciación relaciona las razones de cambio con respecto a la variable tiempo.
con respecto a esa variable tiempo. Bueno, escriban allí y vamos a ver cómo se aplica esto en algunos ejercicios. En algunos ejemplos, vamos a primero a revisar algunos ejemplos que ya están allí en el texto y luego, bueno, vamos a proceder con resolver algunos ejercicios. Bueno, terminen de escribir allí eso. Eso es ya cuando sí, pero eso es cuando ya está trabajando como tal. Pero para ya no hay que hacer la fiesta de la ganancia. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos primero del texto y luego vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejemplo que se pone en el texto es el siguiente. Se está inflando un globo esférico. Por acá, bueno, vamos a leer un poco el enunciado. Acá está. Ejemplo 1. Un globo esférico se expande con el tiempo y la pregunta es cómo se relaciona la razón a la que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio. Acá estamos usando entonces inicialmente el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, si ustedes observan, siguiendo un poco las indicaciones, acá, primero lo que me piden es a qué razón aumenta el volumen, la razón a la que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio. Hay que relacionarlas ambas, ¿vale? Es decir, quiero la razón a la que aumenta el volumen, cómo se relaciona con la razón a la que aumenta el radio. Esta es la pregunta. Entonces, como es esférico,
tenemos que el volumen es 4/3 de pi r al cubo. Ese es el volumen, 4/3 de pi por el radio al cubo. Así se está relacionando el volumen con el radio. Y ahora lo que decían las directrices es, vamos a derivar implícitamente. La derivada de V, la derivada del volumen, estamos derivando con respecto al tiempo. La derivada de V es 1 por la derivada interna que es de V de t. Acá tenemos 4/3 de pi por la derivada del radio al cubo, que será 3r cuadrado por la derivada interna de r de t. Bien, y de esta manera hacemos cuentas. Tenemos 4/3 por 3, eso es 4, y establecemos que la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo es igual a 4 pi r cuadrado veces la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. De momento estamos relacionando las razones de cambio. Este primer ejemplo es bien sencillo. Simplemente estamos estableciendo una ecuación que relaciona ambas variables, en este caso radio y volumen. Ambas cambian con respecto al tiempo porque suponga que es un globo que se está inflando con un cilindro a una razón constante. Entonces, haciendo esa variación, o teniendo en cuenta esa variación, el volumen y el radio ambos varían en términos del tiempo, dependen del tiempo. Luego, ¿qué hacemos? Esa ecuación la derivamos con respecto al tiempo de manera implícita, ¿cierto? Porque el tiempo no aparece de manera explícita, la variable tiempo no aparece de manera explícita en ningún momento en la ecuación, por eso la derivada se hace de manera implícita, como pueden ver en esa ecuación del volumen no aparece el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que la variable volumen y la variable radio ambas dependen del tiempo, es que se hace la diferenciación implícita. Bien. Veamos algunos problemas más. Entonces, este problema ya es más elaborado. Dice, un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? Entonces, primero lo que debemos identificar es qué nos dan y qué nos piden. A ver, vamos a tomar solamente bueno, vamos a recortar el enunciado y vamos a ir mirándolo en el tablero. Veamos, dice, un globo se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. A ver, si ustedes miran 20 pies cúbicos por minuto, ¿qué dirían? ¿Eso es una variación de qué? ¿Qué está variando ahí? El radio, el área. El Volumen. ¿Por qué sabe que es volumen? Que son pies cúbicos por minuto. Exactamente por eso. Hay que analizar las unidades, muchachos. Pies cúbicos es unidad de volumen, minutos es unidad de tiempo. Entonces esto es una razón de cambio de volumen con respecto al tiempo. Esto que nos da el enunciado dice un globo se infla a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Es una razón constante. Esto que nos están dando acá es la variación del volumen del globo con respecto al tiempo. Esta es la primera razón de cambio que nos está dando el problema. Esto es lo que decían las directrices. Hay que leer el problema y hay que identificar las razones de cambio que nos dan. Ahora, dice, ¿a qué razón cambia el radio? ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? Lo que nos pregunta o la pregunta del problema es cuál es la variación del radio con respecto al tiempo cuando el radio es 3 pies. Esto es lo que pregunta el problema. Esto es lo que debemos resolver. Hay que hallar la razón de cambio del radio con respecto al tiempo cuando el radio valga 3 pies. Como es un globo esférico, nuevamente partimos del volumen de una esfera. El volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo.
Luego, como dicen las directrices, vamos a derivar con respecto al tiempo de manera implícita, es decir, que el dB de t, la variación del volumen con respecto al tiempo, es igual a 4/3 de pi por 3r cuadrado por dr de t, que es la variación del radio con respecto al tiempo. Y aquí lo que necesito es despejar esta variación del radio con respecto al tiempo. Es lo que necesito despejar. Es decir, que acá dB de t le vamos a pasar a dividir lo siguiente. Cuando hacemos acá las cuentas, este 3 se va con este 3, ¿no? Entonces acá va a quedar 1 sobre 4 pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Y esto es dr de t. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién es dB de t? Ah, dB de t nos lo daba el ejercicio. dB de t es 20. Es 20. Entonces simplemente reemplazamos. Veamos. Entonces dr de t es ¿quién? Esto es 20 sobre 4 pi r cuadrado. Simplificamos y esto es 5 sobre pi r cuadrado, ¿verdad? Y ya estamos listos para responder la pregunta. ¿Cuánto es dr de t cuando r vale 3? Que son 3 pies. Entonces acá tenemos 5 sobre pi por 3 al cuadrado, es decir, estos son 5 sobre 9 pi. ¿Y esto en qué unidades va a estar dado? Esto va a estar dado en unidades pie sobre minuto. ¿Por qué pie sobre minuto? Pie porque es una variación del radio y el radio es una distancia. Minuto porque tenemos esto con respecto al tiempo. Y si nosotros analizamos la variación del volumen que nos dieron, las unidades de la distancia están dadas en pies y las unidades del tiempo están dadas en minutos. ¿Bien? Entonces así quedan las unidades. 5 sobre 9 pi, pie sobre minuto. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar bueno, acá un poco. En el texto, algo que yo les aconsejo es que miren un poco cómo se desarrollan los ejemplos, porque al principio en el texto eh, hay algunas cosas que pueden ser bastante instructivas. No sé, por ejemplo, aquí este hecho de cómo interpretar la primera parte de la información, ¿verdad? Entonces acá, bueno, dice, las interpretaciones son las siguientes, ¿no? Un globo se infla a razón de 20 pies cúbicos por minuto eh, y dice cómo lo interpreta, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Lo que nosotros hicimos, pero está de alguna manera un poco más escrito. Esto sí lo escribimos nosotros, lo que hay que hallar. Esto es bien importante, muchachos. Hay que saber distinguir qué nos dan, qué información nos proporcionan, qué información nos piden para poder establecer un plan de acción para poder resolver el ejercicio. Bien. Bueno, este primer ejercicio es sencillo. A ver, el segundo ejercicio también es más o menos sencillo. Quiero que lo revisen ustedes. Prefiero mirar este ejercicio, el ejemplo número 5. Porque se necesitan algunas cosas con respecto al volumen de un cono, se necesitan algunas cosas con respecto a semejanza de triángulos. Entonces es un ejemplo un poco más elaborado. Vamos a ver.
voy a copiar todo esto, voy a copiar esto con la figura. Bueno, voy a copiarlo por separado. Bien, este ejemplo dice lo siguiente. Dice, de la parte superior de un reloj de arena, como se muestra en esta figura que vamos a copiar ahora, de la parte superior de ese reloj de arena, la arena cae a razón constante de 4 centímetros cúbicos sobre segundo. Exprese la razón a la que crece la altura de la pila inferior en términos de la altura de la arena. Exprese la razón a la que cambia la altura de la pila en términos de la altura de la arena. Y bueno, tal vez por allí, dependiendo de lo que resulte, podríamos responder algunas preguntas o hacer algunas preguntas. A ver, acá tenemos un reloj de arena, son dos partes del cono, ¿cierto? Las dos puntas del cono y tienen altura 12 centímetros, el radio es 6 centímetros y acá nos ayudan bastante con lo que son algunas cosas en el gráfico. ¿Por qué? Porque bueno, nos dan la variable h, esta altura h, y nos dicen que la altura completa es 12 menos h, ¿verdad? Desde el centro. Entonces vamos a ver. Primero, la información que nos dan, ¿cómo la podemos interpretar? Dice, desde la parte superior de un reloj de arena se deja caer arena a razón constante de 4 centímetros cúbicos por segundo. ¿Eso es una variación de qué, muchachos? Volumen. Es una variación de volumen con respecto al tiempo, ¿verdad? Variación de volumen con respecto al tiempo. Entonces acá tenemos una variación de volumen con respecto al tiempo. Es esto, constante. Dice, exprese la razón a la que crece, la altura de la pila en términos de la altura de la arena. Es decir, hay que hallar, lo que nos piden es la razón de cambio a la que crece la altura de la pila, ¿cierto? La variación de la altura con respecto al tiempo, pero esto lo quiero como una función que dependa de h. ¿Bien? Dice en términos de la altura de la arena, ¿vale? En términos de la altura de la arena. ¿Qué tanto varía eso en términos de la altura de la arena? Bien. Entonces, como tenemos una variación de volumen y una variación de altura, hay que encontrar una ecuación que relacione el volumen con la altura. Hay algunas cosas que están dadas. Hay algunas cosas que están dadas, pero hay unas que tenemos que establecer nosotros. Entonces veamos. Acá vamos a usar semejanza de triángulos. Voy a tomar un corte transversal del cono. Básicamente el cono que está en la parte de abajo, el que se está llenando de arena. Y bueno, vamos a poner por acá la altura, lo que viene siendo el nivel de la arena. Todo esto iba con arena. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá sería la altura h. Esta sería la altura h de la arena. Tenemos que el cono tiene un radio de 6 centímetros, ¿verdad? Tiene un radio de 6 centímetros. Tenemos que el cono también completo tiene una altura de 12 centímetros. Y bueno, acá a esta altura de la arena, o sea, cuando la arena va llenando un poco esto, entonces acá va a aparecer un radio R, ¿vale? Un radio R que sería el de esta parte superior de la arena, ¿ok?
Entonces podemos usar semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos podemos hacerlo de la siguiente manera. La altura de este triángulo, voy a tomar solamente la mitad de este triángulo que tenemos acá. Es decir, a ver, voy a seleccionar con rojo el triángulo que vamos a tomar para la semejanza. Es este que está aquí. Ahí está en rojo el triángulo en el cual vamos a usar semejanza de triángulos. Entonces tenemos que la altura de ese triángulo, que es 12, es a la base 6, como que, como con el que lo voy a comparar, lo voy a delinear en azul, este otro triángulo, que es el triángulo que será semejante, como quién, como esta altura, pero esta altura ¿cuánto es? Esta altura será 12 menos h, ¿cierto? Esta altura de acá hasta acá. Es decir, la altura de ese otro triángulo es 12 menos h con respecto a la base. La base será ¿quién? El radio r, ¿cierto? La base será el radio r. Entonces acá podemos relacionar el radio y la altura. Acá tenemos entonces 12 dividido en 6 es 2. Entonces tenemos 2r pasando a multiplicar la r es igual a 12 menos h. De otra manera, r es igual a ¿qué? Dividiendo todo en 2, 6 sobre h medios. Eso es r. Listo. Por un lado tengo una relación entre el radio y la altura. Acá está. Pero ahora necesito relacionar esto con el volumen. ¿Por qué? Porque tengo una variación, una razón de cambio que me ofrece el ejercicio y es en términos del volumen. Eso me da una idea de que el volumen debo involucrarlo de alguna manera. ¿Cómo se calcula el volumen de la arena? ¿Cómo se calcula el volumen de lo que tiene la arena? ¿Saben cómo hacerlo, muchachos? ¿O no? Esto básicamente nos está dando un cono truncado, ¿verdad? Un cono truncado. Podríamos hacerlo como el volumen completo. A ver, el volumen, podemos, si no sabemos la fórmula, el volumen se calcula así. Es el volumen completo del cono. ¿Saben cómo se calcula el volumen de un cono? ¿O no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Saben cómo se calcula el volumen de un cono? Bueno, si no lo saben, es bueno que lo averigüen y que lo tengan por allí. Como les digo, acá vamos a estar utilizando muchas cosas de geometría. El volumen de un cono es un tercio de pi por el radio al cuadrado por la altura. Bien. Pi por radio al cuadrado por la altura. Si uno se concentra en esto, en pi por radio al cuadrado por la altura, este es el volumen de un cilindro. Un volumen de un cilindro, es decir, el volumen del cono, de un cono circular recto, es la tercera parte del volumen del cilindro circular recto que lo inscribe. Bien. Ese es el volumen para un cono. Entonces, acá tendríamos, bueno, vamos a aplicarlo. A ver, voy a borrar esto. Vamos a aplicarlo. Entonces, ¿cómo sería el volumen de esa parte de la arena? El volumen de la arena. Tenemos el volumen del cono completo, que será un tercio de pi por el radio, 6 al cuadrado, por la altura, que es 12, ¿cierto? Del cono completo. Y a esto le voy a quitar lo que tiene aire, es decir, lo que no tiene arena, que sería ¿qué? El volumen de otro cono. Un tercio de ¿quién? De pi. Ahora vamos a poner este en otro color. Un tercio de pi por el radio, en este caso el radio es r, el radio r al cuadrado, por la altura, que en este caso la altura de lo que le estoy quitando, ¿quién es? Es 12 menos h, ¿verdad? Es 12 menos h. Es decir, con eso estoy calculando el volumen del cono generado por ese triángulo azul, más o menos.
Y bueno, ahora voy a hacer algunas cuentas antes de... Si ustedes observan acá ya pude relacionar el volumen con el radio y con la altura de la arena. Entonces tenemos que el volumen es ¿quién? Acá tenemos 6 al cuadrado es 36 por 12 dividido en 3. Eso es 144 por pi. Esto es 144 pi menos esta cuenta que la vamos a dejar por ahora así, 1/3 de pi. Y mucha atención, el radio ya lo puedo incorporar aquí, ¿cierto? Ya puedo incorporar el radio en esta ecuación, el radio que será 6 menos h medios al cuadrado por 12 menos h. Observen que tengo el volumen en términos de la altura. Esto va a ser muy, muy conveniente. Bueno, antes de hacer esto, podría hacer otra cuenta. A ver, esto es 144 pi menos. A ver, quiero que veamos esto aquí. 6 menos h medios es lo mismo, o bueno, ¿cómo se obtuvo? Esto es un medio de ¿quién? De 12 menos h, ¿cierto? Un medio de 12 menos h. Lo voy a utilizar mejor así, como un medio de 12 menos h. Creo que me conviene utilizarlo más así, y ya les voy a decir por qué. Es decir, acá el radio mejor lo voy a reemplazar por un medio de 12 menos h. Lo voy a utilizar así porque acá tengo otro 12 menos h y así lo puedo agrupar más fácil y en el momento de derivar también va a ser más fácil. Acá elevo al cuadrado, me queda un cuarto, por un tercio queda un doceavo, queda entonces pi doceavos y aquí va a quedar simplemente 12 menos h al cubo. Por eso lo estoy utilizando así. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, acá este cuadrado lo distribuyo. Tengo entonces un medio al cuadrado que es un cuarto por un tercio, un doceavo. Y luego tenemos 12 menos h al cuadrado por 12 menos h queda 12 menos h al cubo. Bien. Y ahora sí vamos a proceder con lo que tenemos en las directrices y es derivar. Vamos a derivar entonces. Tenemos la derivada del volumen es 1 por la derivada interna que es dv de t. La derivada de esta constante es 0. Acá tenemos menos pi doceavos por 3 por 12 menos h al cuadrado por la derivada interna de esta potencia, que es la derivada de 12 menos h, y esto es ¿quién? Esto es simplemente menos 1 por la derivada interna de h, que es de h de t. Voy a multiplicar este menos 1 acá al inicio, y tengo entonces dv de t será igual a ¿qué? A pi cuartos. Simplifico acá este 3 con el 12. 12 menos h al cuadrado por dh de t. Y ya casi está listo. ¿Por qué? Porque necesitamos es despejar dh de t. Entonces, ¿quién es dh de t? ¿Qué es lo que nos pide el problema? dh de t será 4 sobre pi 12 menos h al cuadrado por dv de t. Pero dv de t es una cantidad constante. ¿Cuánto es dv de t? A ver, al inicio del problema lo identificamos. dv de t es 4. dv de t es 4. Es decir, que dh de t será igual a 16 sobre pi 12 menos h al cuadrado. Y esa es la variación de la altura con respecto al tiempo en términos de la misma altura, que era lo que nos pedía el problema, ¿verdad? Variación de la altura con respecto al tiempo en términos de la misma altura. Y bueno, uno acá puede hacer alguna pregunta, o bueno, puede hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la variación cuando la altura vale 1?
¿Dónde dirían ustedes que hay mayor variación, muchachos? ¿Al inicio o al final? Es decir, ¿dónde creen ustedes que hay mayor variación? Si h vale 1, ¿cuál es la variación de la altura con respecto al tiempo cuando h vale 1? Calcúlenla y me dicen. Y calculen la variación de la altura con respecto al tiempo cuando h vale, por ejemplo, cuando h vale 7. Y me dicen, ¿dónde hay mayor variación? ¿Cuánto da la primera y cuánto da la segunda? La primera me dio 0.042. 0.042. Bueno, ¿y esto en qué unidades está? ¿En qué unidades está esa variación? En centímetro cúbico sobre segundo, ¿no? Pero no es cúbico, No, porque es al... centímetros sobre segundo, sí, 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 señor, sí, señor. Vale, vamos a mirar, no recuerdo si acá era sobre segundo la que nos daban. Sí, es sobre segundo. Y la Las, segunda, las unidades están dadas según lo que nos dé el problema, ¿vale? ¿Y la segunda qué? ¿Cuánto dio? 0,20. 0,20, también centímetro sobre segundo. Observen, ¿cuál de las dos es mayor? La segunda. La segunda. Y bueno, es algo que tal vez podemos haber observado en alguna oportunidad de nuestras vidas. Si ustedes, por ejemplo, llenan una botella de agua, están llenando una botella, que por lo general las botellas, bueno, en la parte de abajo tendrán ahí tendrán una forma cilíndrica, pero en la parte de acá de arriba tienen una forma así, ¿verdad? Tienen una forma así. Y si ustedes observan cuando están llenando, ponen a llenar esto en una llave que arroje agua a velocidad constante. Cuando empieza a llenarse en este tramo, pueden ver que la variación va a ser la misma, depende sobre todo de la geometría de que tenga eh, la botella. Si esto, por ejemplo, es un cilindro circular recto, entonces esta variación es homogénea, es la misma. Es decir, que en un mismo intervalo de tiempo va a subir la misma altura. Pero ¿qué pasa a partir de este momento? A partir de este momento, ¿qué ocurre? Que si usted, por ejemplo, se descuida, tal vez en algún momento lo habrá visto, acá el nivel del agua sube mucho más rápido y tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque al no tener, supongamos que acá estamos, por unidad de tiempo está ingresando cierta cantidad de volumen. Entonces acá en esta misma unidad de tiempo va a ingresar una misma cantidad de volumen, pero ¿qué pasa? Que al tener una geometría como la que está en la parte de arriba de la botella, en la cual el volumen se reduce, el volumen como tal se reduce, entonces para meter la misma cantidad de volumen, la única solución es que la altura aumente más rápido, ¿verdad? Entonces acá pueden ver que esta parte cambia mucho más rápido, la altura aumenta mucho más rápidamente. Bien, y eso pues ocurre también en el cono, ¿no? En el cono hay mayor, acá si ustedes observan en el cono se puede distribuir mejor el volumen. En la parte de abajo hay más espacio que hacia la parte de arriba. En la parte de arriba, en la misma cantidad de tiempo, tal vez la variación de la altura sea toda esta y de pronto abajo en la misma cantidad de tiempo, tal vez la variación de altura sea esta, ¿sí? Porque tiene mayor espacio en el cual distribuir el mismo volumen. Entonces es bastante intuitivo el hecho de pensar que la variación va a ser más rápida o vamos a tener mayor variación de la altura entre más sea la altura, ¿cierto? Entre menos sea la altura en ese cono, vamos a tener una variación un poco más lenta, que es lo que podemos ver precisamente en ese resultado. Vienen esos dos resultados. Bueno, muchachos, acá en este tipo de ejercicios, algo que podemos observar es que los ejercicios pueden llegar a ser muy, muy diferentes. Acá, bueno, podemos ver el resultado que obtuvimos
pueden llegar a ser muy diferentes. Algo que yo les aconsejo, sobre todo en esta sección 4.2 y en la sección 4.8, es que lean todos los ejemplos que están resueltos. Bueno, acá ya revisamos 2 de los ejemplos, pero por ejemplo, miren el ejemplo 4, ahí se utilizan otras herramientas. En el ejemplo 3 también se utilizan otras herramientas. Acá en el 3 se utiliza teorema de Pitágoras. No es tal vez muy complicado, pero por ejemplo en el ejemplo 4 se utiliza razones trigonométricas para ver cómo controlar la variación de una distancia con respecto a la variación de un ángulo. Entonces, en cada uno de los ejemplos hay algo diferente. Hay algo diferente, algo que pueden aprender allí. Entonces, no es suficiente con un solo ejemplo, no es suficiente con un solo ejercicio. Y por eso yo les digo que aquí, en esta sección y en la 4.8, sobre todo en esas 2 secciones, hay que hacer muchos ejercicios. Hay que hacer muchos ejercicios. Yo más tarde les envío al grupo de WhatsApp una lista de ejercicios recomendados de esta sección 4.2. Como les digo, hay ejercicios que muestran cosas diferentes. Por ejemplo, el ejercicio 32 es un ejercicio interesante porque hay una doble variación, hay 3 variables relacionadas allí. El ejercicio 33 también es interesante. En el ejercicio 33, a ver, solamente para mirar esto. Miren como dice el problema. Dice, por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de 1 pie cúbico por minuto. ¿Qué nos está dando hasta ahí? ¿Qué información nos está dando hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una variación de qué? Volumen. De volumen. Acá hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si es una variación de volumen, y uno diría, bueno, esto es 1 pie cúbico por minuto. Sí, pero resulta que es una variación no positiva, porque no está ganando volumen, está perdiendo volumen. Es decir, que la variación está haciendo que la cantidad, que la variable disminuya, no que aumente. Entonces acá esta variación de volumen es negativa. Si uno no tiene ese cuidado en el problema, entonces si yo acá le pusiera positivo, cuando haga las cuentas estaría resolviendo el problema, no como si estuviera perdiendo agua, sino como si estuviera ganando agua. ¿Ven? Entonces hay que interpretar muy bien la información. Este problema 33, por ejemplo, tiene ese detalle, que aquí la variación del volumen hay que interpretarla negativa porque se está perdiendo volumen. Eso deben analizarlo ustedes cuando estén leyendo el enunciado. Si ustedes ven que la variación o la razón de cambio que les están dando hace que aumente la variable, por ejemplo el volumen, si hace que aumente la variable, entonces la razón de cambio debe ser positiva. Pero si hace que disminuya la variable, entonces la razón de cambio debe ser negativa. De igual forma, si ustedes en algún resultado de alguna pregunta obtienen que una razón de cambio es negativa, ¿puede serlo? Sí. ¿Y qué significa que una razón de cambio sea negativa? Que la variable está disminuyendo. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando acá de volumen, que está disminuyendo el volumen en el contenedor, por ejemplo. Bien, si la razón de cambio es positiva, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está aumentando la variable, es decir, que está aumentando, en este caso, por ejemplo, el volumen en el contenedor, ¿vale? Entonces, el signo de la razón de cambio puede ser negativo, sí. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta como que la variable va aumentando, si es positiva, va disminuyendo si es negativa. Y de la misma forma, entre mayor magnitud tenga esa variación de cambio, esa razón de cambio, por ejemplo acá, la segunda razón de cambio es mayor que la primera. ¿Qué quiere decir? Que cuando h vale 7, cambia de una manera más rápida la altura que cuando h vale 1. De esa manera se interpreta. La próxima semana vamos a empezar haciendo algunos ejercicios de estos. Sería bueno que ustedes trataran de hacer algunos y podemos empezar revisando alguno de pronto que les haya generado duda o alguno que yo considere que puede ser bastante interesante para que ustedes lo vean o traten de resolverlo. Bien, y luego continuamos con los siguientes
las siguientes secciones. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.